vamos a continuar con nuestro cuarto capítulo. Déjenme descargar la presentación. Entonces vamos a recordar que en nuestro cuarto capítulo estábamos considerando técnicas adicionales para analizar circuitos eléctricos, ¿no? Redes eléctricas. Y ya habíamos estudiado la técnica de linealidad. Entonces, en este video vamos a describir la siguiente, ¿no? Que es la técnica de superposición. Y ambas tienen una relación, ¿no? Comparten una relación que es el principio de linealidad, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Entonces, déjenme ir directamente a la diapositiva que nos interesa, que es esta, ¿no? De superposición. Entonces, la técnica de linealidad, recuérdense que nosotros habíamos hablado del principio de linealidad, y el principio de linealidad tenía dos aspectos, la homogeneidad y la aditividad. Bueno, entonces la técnica de linealidad se basa, se apoya, se fundamenta en la homogeneidad y se emplea cuando hay una sola fuente independiente de alimentación. ¿Okay? Una sola. Independiente, ¿no? Destaco aquí esta palabra. La técnica de superposición se basa en la aditividad y se va a emplear cuando tengamos varias fuentes independientes, ¿no? De alimentación, más de una. ¿Cuál es el procedimiento de esta técnica de superposición? Entonces, partimos de que hay varias fuentes independientes y vamos a analizar el efecto que tiene cada una de ellas individualmente. Entonces, para considerar el efecto de una, se apagan las restantes. ¿Cómo se apagan? ¿Cómo se anulan las restantes? Bueno, dependiendo si son de voltaje o de corriente. Si son de voltaje, ¿okay? Para apagarla, para anularla, se reemplaza la fuente de voltaje por un cortocircuito. Y si la fuente independiente es de corriente, para anularla, para apagarla, se reemplaza por un circuito abierto. ¿Okay? Entonces, de la totalidad de las fuentes, nos quedamos con una sola encendida y apagamos el resto según sea de voltaje o de corriente. La fuente activa, ¿okay? La que se mantiene encendida, para ella, consideramos que esa es la que estamos aplicando y vamos a obtener un resultado parcial. Aquí podemos emplear cualquier técnica de análisis, las que hemos visto y las que vamos a ver, cualquier técnica. Y vamos haciendo esto para cada una de las fuentes independientes. ¿Okay? Y vamos obteniendo resultados parciales. El resultado definitivo, el resultado total, va a corresponder a la suma algebraica, es decir, la suma considerando los signos de la totalidad de nuestros resultados parciales. ¿Okay? Entonces sumamos todos esos resultados parciales considerando el signo. Y esa suma es nuestro resultado total. Esta es la esencia, entonces, de esta técnica de superposición. Entonces, vamos a verla en actuación con un par de ejemplos. Ok, vamos con el primero. En este circuito eléctrico, donde hay dos fuentes independientes, esta de voltaje de 3 voltios y la de corriente de 2 miliamperios, nos piden calcular el voltaje V sub 0, que es el voltaje que aparece en los terminales de esta corriente, de esta resistencia de 6 kiloohmios. Entonces, bueno, vamos a tener dos situaciones. La situación A, donde vamos a considerar el efecto exclusivo de la fuente de corriente. Y para eso se anula la fuente de voltaje. ¿Cómo se anula? Reemplazándola por un cortocircuito. Situación A. Y el voltaje que va a aparecer en la resistencia de 6 kiloohmios, vamos a llamarlo V0'. ¿Okay? Estamos todos de acuerdo que no puede ser igual a V0, porque V0 se obtiene cuando ambas fuentes están trabajando simultáneamente. Entonces, el voltaje que aparece en la resistencia de 6 kiloohmios cuando solo trabaja la fuente de corriente, lo llamamos V sub 0'. La situación B. En ella se considera el efecto exclusivo de la fuente de voltaje, la fuente de 3 voltios. Entonces, para concentrarnos en ese efecto, apagamos la fuente de corriente. ¿Cómo se apaga? Se reemplaza por un circuito abierto. Es por eso que no aparece la fuente de corriente. El voltaje que se va a manifestar entre los terminales de la resistencia de 6 kiloohmios, ahora lo vamos a denotar por V sub 0 doble prima.
que es cuando, les repito, actúa exclusivamente la fuente de voltaje. El que nos interesa, que es cuando actúa la fuente de corriente y la fuente de voltaje simultáneamente, que es B0, bueno, va a ser la suma de los resultados parciales, B0' más B0 doble'. Entonces, este es el escenario. Vamos a ir ahora al detalle, el escenario general de la técnica para este circuito. Vamos a ir al detalle, ¿no? Cómo calcular el valor preciso de B0' y el valor también preciso particular de B0 doble'. Entonces, aquí tenemos el circuito de la situación A. Para calcular B0', vamos a pensar en obtener previamente esta corriente I sub 0. ¿Cómo se obtiene? Bueno, I sub 0 por un divisor de corriente. I sub 0 va a ser la resistencia de la otra rama, que es la resistencia serie de 2K y 1K, entre la suma, ¿ok?, de las resistencias de las dos ramas, ¿no?, que es 6K más 3K, 9K, por la corriente que se está dividiendo. ¿Okay? Entonces, aquí, luego de efectuar esta operación, nos da que esa corriente I sub 0 es 2/3 de miliamperios. Multiplicamos ese valor de corriente por el valor de la resistencia 6K y nos da el voltaje, entonces, P0'. Vamos con la situación B, que es donde consideramos, o cuando consideramos, el efecto exclusivo de la fuente de voltaje, de la fuente de voltaje independiente. Entonces recorremos esta única malla utilizando la ley de Ohm, y esa corriente I, la corriente de malla, va a ser el voltaje de la fuente 3 voltios entre la resistencia total, que es la suma, porque están en serie estas tres resistencias, ¿no? 1K más 2K más 6K. Entonces 3 entre 9K nos da 1/3 de miliamperio. P0 doble' es ese valor de corriente por el valor de la resistencia de 6K, eso es 2 voltios. Sumamos ambos resultados parciales y esa suma corresponde al voltaje que nos interesaba o nos estaban solicitando calcular. Entonces nuestro resultado final es 6 voltios. ¿Okay? Entonces de esta manera se procede para analizar un circuito utilizando entonces la técnica de superposición. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, fíjense, hay dos fuentes independientes, pero también hay una fuente dependiente. Y nos están pidiendo que, mediante la técnica de superposición, hallemos el valor de esta corriente I. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay dos fuentes independientes, vamos a considerar los efectos individuales de cuando cada una de ellas lo hace por separado, ¿no? Actúan por separado. Entonces, bueno, nos concentramos en la fuente de voltaje, apagamos la de corriente. Reemplazamos entonces la de corriente por un circuito abierto. Y usando la ley de Kirchhoff de voltaje en la única malla que hay, bueno, la recorremos desde la fuente independiente, nos va a dar menos 24, más la caída de voltaje en estas dos resistencias que están en serie, 3 más 2, 5, 5 por I', más el voltaje en esta fuente dependiente, que es 3I'. Tenemos una ecuación con una sola variable que es I', despejamos, y eso nos da que I' entonces es 3 amperios. Fíjense algo interesante que no lo había comentado, ¿no? La corriente I, ¿okay?, se obtiene cuando ambas fuentes operan simultáneamente. La corriente I' es cuando actúa la fuente de voltaje. Pero fíjense que la fuente de voltaje independiente, la fuente de voltaje dependiente depende, ¿ok?, es controlada por esta corriente I, Pero ahora, en la situación que solo actúa la fuente de voltaje, esa corriente ya no es I, es I', porque I es cuando actúa la de voltaje y la de corriente a la vez. ¿Okay? Entonces, es por eso que nosotros aquí reescribimos para esta fuente de voltaje controlada por corriente, no ponemos 3I, sino 3I', que es la corriente que está circulando por la resistencia de 3 ohmios cuando solo actúa la fuente de voltaje. ¿Okay? Que vimos que es 3 amperios, ¿no?, luego de nuestro análisis. Vamos entonces ahora con la situación B, que vamos a considerar el efecto de la fuente de corriente y apagamos la de voltaje. Entonces, actuando la de corriente solamente, reemplazamos la de voltaje por un cortocircuito. Ahora la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios la vamos a llamar I'.
Entonces, la fuente de voltaje controlada por corriente, la fuente dependiente, ahora aquí vamos a tener 3 y doble prima. Ok, entonces para analizar este circuito, bueno, empleamos la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo 1. Entonces tenemos la corriente esta y doble prima que está entrando en el nodo, más la corriente de la fuente independiente de corriente, tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿Okay? Y esa corriente que sale por acá, por el nodo, esta corriente, ¿okay? Va a ser el voltaje en este punto, que es V1, menos el voltaje en el otro terminal, bueno, que es el de este valor, ¿no? Que es el de la fuente de voltaje dependiente. Bueno, entonces aquí vamos a tener 3 y doble prima, ¿ok? Esa es la diferencia de voltaje, y eso, para calcular la corriente, entonces, lo dividimos entre el valor de la resistencia, que es 2 ohmios. Entonces, esta primera ecuación es la que obtenemos, les repito, utilizando ley de Kirchhoff de corriente en el nodo número 1. Además, esta corriente I doble prima, ¿cómo se calcula? Bueno, podemos pensar en esta corriente, vamos a denotarla por I mayúscula, y esa corriente I mayúscula va a ser el voltaje 1 entre la resistencia de 3 ohmios. Pero fíjense que I doble prima va en sentido contrario, ¿no? Entonces, es menos I. Por eso es que aquí aparece que I doble prima entonces es menos V1 entre 3. De aquí despejamos V1 y obtenemos esta segunda relación, ¿okay? Que se reemplaza aquí en la primera y, bueno, despejamos el valor de la corriente que nos interesa, que es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios, y eso nos da entonces que I doble prima es menos 7 cuartos de amperio. Entonces, la corriente total, cuando actúan ambas fuentes simultáneamente, es la suma algebraica, la suma con signo. Entonces, 3 menos 7 cuartos, el resultado definitivo es 5 cuartos de amperio. Entonces, este es el valor de corriente que circula por el resistor de 3 ohmios cuando actúan simultáneamente la fuente de voltaje y la fuente de corriente independientes. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto terminamos la descripción de esta técnica de superposición, que es la segunda técnica que vemos en este capítulo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día.